Porque claramente, si vos me decís que no duermen toda la noche para escribir las pruebas, para escribir el relato de lo que va a declarar, que tiene un montón de pruebas, ¿no sabés googlear? Una periodista y un abogado que supuestamente hacen investigaciones no pueden llegar a una simple búsqueda de Google sobre Tim Ballard. Van a encontrar, ustedes prueben, pongan en Google, pongan Tim Ballard, las últimas búsquedas de un año mínimo, y van a ver que les aparecen todos los procesos legales, le van a aparecer los videos de las víctimas si lo buscan en internet, ante la justicia. Nadie vio esto, e incluso le va a salir del año 2023 un documental de Viz donde hay pruebas de la defraudación a su fundación. Una defraudación económica donde terminó desvinculado de la fundación para que no se generen más problemas. Pero eso también estaba. ¿Qué tipo de denuncia van a hacer si ni siquiera saben googlear? Vamos a suponer que son inocentes, Viviana Canosa y Dragani. ¿Qué hacemos ahora? Ha traficado nuevamente influencias, tal como lo hizo con el certificado de difunción de la madre Lizzie Tagliani, para meterlo dentro del Estado a este tipo. ¿Qué hacemos ahora? Dijo que llamó a un gobernador, dijo que llamó a ministros, dijo que llamó a un montón de gente para que lo reciban a este tipo, acusado por trata de personas, por abuso, defraudación, un montón de delitos graves. Afirmó públicamente que este tipo es un héroe. Ella no puede dormir porque en Loan no aparece. Promueve a un tipo que tiene cargos, diversos cargos en la justicia de Estados Unidos, diciendo que puede rescatar a Loan, que sabe dónde está Loan, dónde se lo llevaron, y ha presionado autoridades para que le permitan ingresar a la prisión de Ezeiza. ¿Saben para qué? Para ver un delincuente de apellido Soria que está detenido porque entorpeció la causa. Gracias a él no han encontrado a Loan. Se hizo pasar por un americano que trabajaba en la fundación de Tim Ballard. Todos hasta ahí dijeron, bueno, se hizo pasar, este Tim Ballard no tiene nada que ver. Pero si yo les digo que quizás sí tiene que ver Tim Ballard en toda esta cuestión, miren lo que les voy a mostrar. Este sujeto, el que ustedes ven de barba, aquí, es Soria. El muchacho que apodan el americano. ¿Y este saben quién es? Tim Ballard. Las remeras que tienen son de la fundación de Tim Ballard, de la red que maneja Tim Ballard. O sea que aparentemente este muchacho que vivió en Estados Unidos pertenecía realmente a la organización de este delincuente Tim Ballard, que lucra con películas de ciencia ficción donde él es el héroe. Hasta los mormones lo echaron, no lo quieren ni los mormones a este tipo, por ser una persona indecente. ¿La justicia argentina no lo debería investigar a Tim Ballard? Acá lo ven a Soria, que vivió en Estados Unidos y que era parte de la red de Tim Ballard. Y vino a Argentina, estaba en Argentina, se presentó en la causa de Loan, diciendo que era parte de la red de Tim Ballard y que iba a ayudar, que él tenía autoridad, que trabajaba con la CIA, con el FBI, que él tenía autoridad, entorpeció la causa, encerró a chicos que eran testigos en un hotel y entorpeció una orden judicial prohibiéndole a la gendarmería o otra fuerza policial que ingrese al hotel. Por eso está preso este tipo. ¿Cuál era el interés de Tim Ballard en irlo a ver a Soria a la cárcel? ¿Será para asegurarse de que no lo mande al frente? Porque ese chamullo, esa mentira que le mandó a Canosa de que él sabía dónde estaba Loan y que podía hablar con que este sabe, Soria no sabe una mierda. Lo único que hizo es hacer macanas y entorpecer y embarrar la causa de Loan. Es uno de los grandes responsables de por qué no se encuentra Loan. ¿Será por eso que este Tim Ballard
está desesperado queriendo que lo dejen entrar a prisión para hablar con su antiguo amigo Soria. Raro, ¿no? Raro. Por supuesto, Viviana Canosa, como ya está siendo apuntada por su ineptitud y por todo lo que están cubriendo y demás, que realmente es espantoso lo que está haciendo, en el día de hoy ya se empezó a despegar. En el día de hoy ya se empezó a despegar de cosas que dijo ayer. Una de ellas era todo lo que dijo bueno de Tim Ballard. Ahora resulta que en realidad ni lo conocía, que bueno, lo llevaron ahí y estaba. Pero voy a ver si encuentro el video donde hoy en una nota expresaba esto de que no conocía a nadie. Vamos a escuchar el audio, dámelo. Escuchen, a ver, se puede. Porque acá contesta sobre lo de Tim Ballard, porque hoy Nancy Pasos y Real... Escuchen lo que dice de Jorge Rial. O sea que es verdad. Yo tenía duda, digo, no sé si Rial está opinando en contra de Canosa o está jugándole a favor. Claramente Jorge Rial está jugando a favor de Viviana Canosa, porque está diciendo que ella es una víctima de una operación, cuando en realidad no es una víctima. Es una persona mayor de edad que ha tenido acciones que son malas acciones y que en la justicia debería ser denunciada por tráfico de influencia, por encima, ni siquiera, si hablamos de promocionar cosas horribles, está promocionando un tipo que está acusado de ser un violador serial. No es joda. Y tratante encima, violador serial y tratante. Y llamó a un montón de autoridades presionándolas para que lo reciban. Es grave. Opereta las pelotas. Si no fueran que no esté jugando a favor, la hubiese matado Rial. Pero bueno, evidentemente por algo la está defendiendo, ¿no? Pero escuchen lo que dice. La ensuciaron con esto, pero ahora todo empieza a crecer, ¿viste? Claro. Está bien que conteste al aire, porque, ¿viste? Después uno habla y esto Sí, por lo menos obvio. está mirando y da la cara. ¿Lo puede pasar? Che, Yani, no sé cómo fue el pase con Nancy. Hoy Jorge me llamó para decirme que no me metiera en ese quilombo. La verdad es que el tipo ese lo conocí en una cena con un grupo de amigos que no tienen nada que ver con esto. Ok. Como que a vos te inviten a comer Sí, mañana, ni de casualidad. vas a comer con alguien, conoces a alguien, te cuenta algo y punto. Esto que estoy denunciando y que denuncié no tiene nada que ver con Tim Ballard. O sea, te cuentan algo y vos salís a hacerle promoción, a llamar a gobernadores. ¿No es raro? ¿Hay negocios? Me pregunto, ¿hay negocios? ¿O es solo una ignorante, una idiota que la usan para traficar influencias? Para llegar a poderosos, gobernadores, presidentes, fiscales. No importa. No importa cómo fue, sino que lo hizo. Lo hizo y ya está. No me importa si le hicieron pisar el palito. Raro lo de Jorge Rial. Raro. Raro. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.